muy buenas tardes a todos y todas. Saludamos a los compañeros y compañeras aquí presentes en la Universidad Nacional de Lanús desde el programa Agenda Compartida, Evaluación de Políticas Públicas para Fortalecer la Democracia, y saludamos también a todos aquellos que nos están siguiendo vía streaming a través de la página del campus virtual de la UNLA, y sobre todo también a partir de la retransmisión que está haciendo el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados, el Centro CLEAR para América Latina. Bueno, esta es la segunda conferencia dentro del ciclo de conferencias, dentro del segundo ciclo de conferencias que organiza el programa Agenda Compartida. El vicerrector y director del programa Agenda Compartida, el doctor Nerio Neirotti, ya inauguró formalmente este ciclo el encuentro pasado, el viernes pasado particularmente, con el tema del control desde la perspectiva de los derechos, que fue dictado por Cecilia Segura, la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a contar con una profe de la casa, una doctora de la casa, la doctora Andrea Daverio, a quien ahora voy a presentar, para tratar el tema del enfoque de género en la evaluación. Recordamos que la intención del ciclo de conferencias es abrir los debates y traer la perspectiva, en este caso de género, la perspectiva de derechos, la importancia acerca de la comunicación, la apropiación, el uso de la evaluación, el tema de lo que tiene que ver con cómo a partir de la evaluación podemos contribuir a generar políticas públicas para un desarrollo con inclusión. Y en este sentido nos parece muy importante que los ciclos no tengan solamente una cuestión de cierre aquí mismo en la conferencia, sino que continúen también de manera virtual, también en otros espacios que pueden ser de desarrollo, de investigación y en otros espacios de capacitación. Tenemos la página de Agenda Compartida a la que ustedes pueden acceder y en donde posteriormente van a estar subidas todas las conferencias. Hay espacios de foro que vamos a inaugurar, abrir a partir de allí. Hay espacios para compartir también materiales bibliográficos en esta línea. Y vamos a seguir contribuyendo desde este lugar a juntos compartir esta agenda que queremos proponer. Agenda compartida, decíamos al inicio, lo decía el vicerrector, es algo que se construye entre todos, tiene que ver también con una línea institucional de la universidad que la propia rectora Ana Jaramillo viene sosteniendo en la configuración de los problemas de la comunidad. Generar una agenda compartida con la sociedad es una tarea propiamente asumida por nuestra universidad. Y en este sentido, en particular, la evaluación de políticas públicas tiene mucho que decir al fortalecimiento de la democracia. Voy a presentar a la doctora Andrea Daverio, que es directora de la especialización en género, políticas públicas y sociedad de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Lanús. Es politóloga, es Master of Art in Development Management and Policy de la Georgetown University. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Es graduada del Diploma de Especialización en Género y Políticas Públicas Flaxo-Prigep. Como consultora experta en género ha participado de proyectos de organismos internacionales, PNUD, OIT, Unión Europea y UNICEF. Es un gusto y un placer tenerte con nosotros aquí, Andrea, y poder compartir, debatir y abrir justamente esta temática. Le voy a pedir al director de la especialización en evaluación de políticas públicas, al doctor Diego Pereira, que se acerque, que va a coordinar este espacio, y le dejo aquí la palabra ya mismo a Andrea. Diego, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Ay, ¿esto cómo se saca? ¿Se saca esto? No. Hola. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Para mí es un enorme placer estar acá. Desde ya que agradezco al vicerrector de nuestra universidad, al doctor Nerio Neirotti,
y a este espacio que se llama Agenda Compartida. Agradezco la invitación para venir a compartir con ustedes algunas ideas y problemas y desafíos que tienen que ver con una temática que nos interpela en la construcción de sociedades democráticas, que tiene que ver justamente con esto que se llama o se da en llamar el enfoque de género. Vamos a ver hoy de qué se habla en nombre del enfoque de género. Cuando me llegó la invitación, cuando me llamaron para proponerme que participara de este espacio, yo me pregunté en qué momento estamos para hablar de este tema. Creo que estamos en una coyuntura favorable y difícil. Nosotros estamos en este momento, vivimos en la región más desigual y estamos atravesando una coyuntura económica, política, social y cultural en la región y en nuestro país que ha profundizado las desigualdades y dentro de esas desigualdades, las desigualdades de género. De manera paradójica, los temas que tienen que ver con la agenda de género han ganado terreno. Nosotros hoy estamos en nuestro Congreso comenzando un debate que estaba pendiente, que es una deuda de la democracia, que tiene que ver con la legalización del aborto y el acceso al aborto legal, gratuito y seguro. Y estamos en un momento, yo les decía, paradójico, en donde por un lado se han profundizado las desigualdades y las brechas y los sistemas de opresión, al mismo tiempo de que hay temas que tienen que ver con la igualdad de género que parecen ganar la agenda, ¿no? O sea que estamos en un momento paradójico. Y estamos en un momento en donde ya hace muchas décadas que se viene hablando del género. Y estamos en un momento en donde es bueno que nosotros paremos a pensar de qué hablamos cuando hablamos de género y qué es lo que podríamos hacer en nombre de esa perspectiva de género. Creo que esto es una cuestión previa a pensar algunas cuestiones técnicas en relación a la evaluación de las políticas de género. Entonces, yo me hice dos preguntas que de alguna manera van a ordenar las ideas que quiero compartir con ustedes, que más que una cuestión propositiva, tienen una cuestión de apertura. O sea, me parece que estamos en un momento en donde nos tenemos que juntar, en donde tenemos que hacer este tipo de cosas, tenemos que encontrarnos y tenemos que pensar. Y tenemos que tratar de pensar juntos y juntas qué es lo que pensamos respecto de los sistemas de opresión que nos atraviesan, las desigualdades de nuestras sociedades, tratar de comprender de qué se trata, qué nos pueden aportar las ciencias sociales para pensarnos como sociedad y a partir de allí empezar a pensar las políticas públicas, la planificación y la evaluación. Entonces yo me hice dos preguntas que ordenan mi exposición. Por un lado, preguntarme qué enfoques han sido utilizados en nombre de la perspectiva de género, qué ha significado y qué ha implicado adoptar un enfoque de género en las políticas públicas, de género, de mujeres, feministas, ¿sí? Me parece que estamos en un momento muy propicio para detenernos y estar un rato pensando acerca de esto, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos acerca de esto? ¿Cuáles han sido los usos y las circulaciones de un término que se ha vuelto familiar, pero es un término que sigue siendo ubicuo, ¿sí? Entonces me parece que es una buena oportunidad para hacer una actualización de los desplazamientos conceptuales, políticos, teóricos, ideológicos, algunos de esos desplazamientos conceptuales con los cuales hoy nosotros nos enfrentamos y que a veces vuelven tan difícil ponernos de acuerdo o saber si estamos hablando todos y todas de lo mismo, ¿no? En segundo lugar, me voy a preguntar qué implicancias han tenido o podrían tener estas derivas conceptuales para pensar la evaluación de las políticas públicas a la luz de algunos de los avances y de las reflexiones en este campo, ¿sí?
Vamos a empezar entonces ahora con el primero de esas preguntas que yo me hice, que tenía que ver justamente con qué enfoques han sido utilizados en nombre de la perspectiva de género, qué es lo que ha significado. El tema de la utilización del enfoque de género dentro de las ciencias sociales es un tema que se viene desarrollando, yo les diría, desde los años 70 en adelante. Algunas de las autoras que ha hecho una sistematización al respecto es García Prince, que plantea una sistematización de lo que Caroline Moser en los años 80 denominaba los enfoques oficialistas para incorporar el enfoque de género. Las primeras veces que esto empieza a circular tiene que ver con políticas que de algún modo tenían que ver con las mujeres, ¿sí? O sea, nosotros podemos ver que hubo una relación entre los modelos globales de desarrollo y lo que en principio fueron lo que se llamaron políticas dirigidas a las mujeres, ¿sí? Lo primero que nosotros tendríamos que decir es que los modelos de welfare, los modelos de bienestar, no se ocupaban de las mujeres, ¿sí? Es decir, las mujeres no eran sujetos políticos de los modelos de welfare. Justamente a partir de, por eso nosotros decimos que de acuerdo con el modelo global de desarrollo del año 50, 60, lo que nosotros teníamos era un enfoque asistencialista del bienestar. O sea, las mujeres entraban dentro del modelo de desarrollo como objeto de asistencia del Estado, ¿sí? Desde mediados de los años 60 y mediados de los años 70 en adelante, a partir justamente de las críticas que se realizan acerca de la ausencia de las mujeres como sujetos políticos de las políticas sociales, de las políticas de bienestar, es que se desarrolla lo que Caroline Moser llamó el enfoque de mujeres en el desarrollo. El primer enfoque que se conoce con la sigla MED, ¿sí? Mujeres en el desarrollo en español, guarda relación con esta primera entrada de las mujeres como sujeto político de las políticas públicas. Las mujeres entran al desarrollo bajo diferentes modalidades, ¿sí? Hay un enfoque de mujeres en el desarrollo que tiene que ver con la equidad, otro enfoque que tiene que ver con las prácticas antipobreza, otro enfoque que tiene que ver con la eficiencia, y esto guarda relación, fíjense, en la columna que tienen ustedes a la izquierda, guarda relación con los proyectos de las políticas de ajuste, ¿sí? Y en relación a eso, un enfoque de mujeres en el desarrollo que guardaba relación con esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que la primera pista para que nosotros podamos aproximarnos a de qué modo algo que se ha llamado o que se llama enfoque de género en relación a las políticas ha permeado la acción de los estados a través de la política pública, es tratar de conectar de qué modo la sociedad y a través de los gobiernos y de los estados se ha conceptualizado a las mujeres como un sujeto político de esas políticas públicas, ¿sí? Entonces, en este enfoque que se llama Mujeres en el Desarrollo, y ahora yo voy a volver sobre eso, el sujeto de esas políticas son las mujeres integradas al desarrollo, ¿sí? Ok, perdón, me están rezongando. Además de estos que se han llamado enfoques, uno podría decir enfoques oficiales, el enfoque de mujeres en el desarrollo, se fueron desarrollando de manera paralela lo que se han llamado, y García Prince le llama, enfoques alternativos. Estos enfoques alternativos presentan algunas variantes en relación a lo que era este enfoque oficial de mujeres en el desarrollo.
Uno de esos enfoques tiene que ver justamente con la emancipación aplicado en los países socialistas, que se traduce a través de políticas generales, focalizadas a las mujeres, y que fundamentalmente focalizaban la atención en el acceso equitativo a bienes y a servicios. Otro de esos enfoques es el enfoque del empowerment, con algunas experiencias en Asia, en África, en el Caribe, más focalizadas en el desarrollo individual, en la autonomía y en el desarrollo personal, que básicamente pretendía favorecer a las mujeres de las bases. Y aproximadamente en los años 80 hace su irrupción lo que se va a llamar el género en el desarrollo, ¿sí? La categoría de género empieza a ser desarrollada en la teoría feminista en los años 70, en las ciencias sociales, y en los años 80, a partir de los intercambios y los diálogos entre activistas, la cooperación internacional, empieza a desarrollarse esta idea de el género en el desarrollo, que justamente le va a dar nombre a un enfoque de políticas de género. Acá cambia el eje. Y acá es donde nosotros empezamos a ver aparecer las políticas de igualdad de oportunidades, las políticas de igualdad de trato, las políticas de acciones positivas y lo que se llama el gender mainstreaming. Yo ahora voy a volver sobre esto. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes reparen la atención es que hay dos modelos, dos grandes modelos que se llaman mujeres en el desarrollo y género en el desarrollo, que históricamente responden a momentos distintos y que están pensando en sujetos diferentes que van a tener una direccionalidad de políticas distintas. El hecho de que históricamente haya aparecido primero mujeres en el desarrollo y después género en el desarrollo, no quiere decir que género en el desarrollo hizo desaparecer a mujeres en el desarrollo. Vamos a ver que parte de las confusiones que nosotros tenemos hoy es que estos dos enfoques siguen subsistiendo. Sintetizando algunos de las líneas principales de este enfoque mujeres en el desarrollo, podríamos decir que privilegia la teoría de los roles frente a la teoría de la división sexual del trabajo y las relaciones de poder, que exclusivamente remite a políticas dirigidas a las mujeres, que desarrolla producción de conocimiento en relación a la condición de las mujeres, y vuelvo a insistir, el enfoque mujeres para el desarrollo es lo que nosotros llamamos políticas para mujeres. Este enfoque, que es anterior al enfoque género-desarrollo, ha tenido una terca persistencia en las políticas públicas, se llamen para mujeres o se llamen de género. Entonces acá tenemos un primer problema, que es un problema teórico, es un problema político y vamos a ver que es un problema estratégico. En contraposición, el enfoque género en el desarrollo toma como eje al concepto de género como una categoría analítica y política. Acá nosotros tenemos una primera migración y un desplazamiento importante desde la teoría feminista. Nosotros no podríamos comprender ni el enfoque de género, ni todo lo que se dice en su nombre, si no fuera por las teóricas feministas de los años 70 en adelante. A diferencia del enfoque anterior, este enfoque de género plantea la necesidad de intervenir desde la política
en los sistemas de relaciones de poder entre varones y mujeres. Claramente focaliza la atención en la división sexual del trabajo. Se incorporan las nociones de intereses prácticos y necesidades estratégicas. Y empieza a pensarse en la necesidad del análisis de género para el estudio de las brechas de género. Entonces, acá nosotros lo que tenemos es la utilización de una categoría de análisis desde la teoría feminista que empieza a ser utilizada como perspectiva o como enfoque, pero que no es lo mismo. Entonces, a partir de este momento es que las derivas y los desplazamientos del uso de la categoría de género hasta hoy tiene usos y derivas inesperadas que no siempre coinciden con lo que fue el potencial crítico del género como categoría. Como categoría analítica, el género es constitutivo de las relaciones sociales construidas sobre las diferencias entre los sexos, en tanto que forma primaria de relaciones significantes de poder. Esta es una noción de Joan Scott. Según esta autora, el género articula 4 elementos: los símbolos y los mitos culturalmente disponibles, los conceptos normativos que interpretan la significación de esos símbolos, las instituciones y las organizaciones sociales y la identidad subjetiva. Entonces, acá estamos hablando de una categoría analítica que nace con una potencia revolucionaria, subversiva y transformadora, porque la noción de género remite directamente a las relaciones de poder. Es una forma primaria de las relaciones significativas de poder. Entonces, el género no equivale a mujeres. Cuando nosotros hablamos de enfoque de género, no estamos hablando de políticas para mujeres. La identidad subjetiva de género es uno de los elementos de la noción de género. Pero la noción de género, y ese es el motivo por el cual cuando en la plataforma de Beijing se incorpora la noción de género, al Vaticano se le paran los pelos. Porque el género implicaba la desnaturalización. Desde una perspectiva de construcción cultural, en ese momento, esa visión de género lo que estaba diciendo que lo que se planteaba como natural no era natural. Y esto involucraba todas las esferas de las relaciones sociales. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros rescatemos en qué contexto la teoría feminista desarrolla la noción de género. ¿Para qué se desarrolla esta noción? Para poder entender qué es lo que ha pasado con el tiempo acerca de los usos, los desplazamientos y la despolitización del género, llegado a un punto en donde el género parece que ya no tiene, como decía la propia Scott años más tarde, decía, tendremos que seguir hablando, en el prefacio de uno de sus libros, decía, tendremos que seguir hablando del género, ha perdido su peso crítico. Yo creo que no, pero es muy importante reponer cuál fue el sentido originario. A esta noción de género podemos agregarle otra que tiene que ver con cómo pensar las relaciones sociales. Ridgway y Correll, 2 autoras, dicen: el género es un sistema institucionalizado de prácticas sociales que constituye a las personas en 2 categorías y organiza relaciones de desigualdad basadas en esa diferenciación. Este sistema institucionalizado de prácticas sociales opera en distintos niveles, en las creencias culturales hegemónicas y la distribución diferenciada de recursos, en las prácticas organizacionales y en las identidades subjetivas de las personas. Estas creencias hegemónicas se institucionalizan en las políticas públicas. Quiero que reparen que tanto en la noción de Scott, que yo les pasé primero, como esta noción de Ridgway y Correll,
La identidad subjetiva es parte de la noción de género. Entonces, si pensamos que el género es un concepto relacional, estamos pensando que remite a las relaciones sociales entre los sexos, situadas histórica y culturalmente, que refiere a las relaciones de poder y que implica un sistema institucionalizado de prácticas sociales. Me parece que estos dos conceptos nos permiten apropiarnos de una perspectiva de análisis en donde me parece que queda claro que el género no son las mujeres. Dentro de este proceso, sin lugar a dudas, la plataforma de acción de Beijing, de la Conferencia de la Mujer de Beijing del año 95, es un hito fundamental, marca un antes y un después. Beijing supone un momento clave dentro de lo que es el movimiento de mujeres, también de lo que es el rol que tiene la cooperación internacional. Nosotros estamos en un territorio en donde intervienen las voces del movimiento de mujeres, intervienen las académicas, las activistas, pero también es un espacio de interlocución, de reflexión y de producción de conocimiento, donde también la cooperación internacional y en particular el sistema de Naciones Unidas ha jugado un rol importante. La plataforma de acción de Beijing sienta una posición respecto de cuál es el diagnóstico acerca de las desigualdades de género, dónde están ancladas las desigualdades de género. Y allí dice algunas cosas, habla de la multicausalidad de las desigualdades de género, y es allí que aparece una idea que es el mainstreaming de género, también una expresión que quizás muchas de ustedes o muchos de ustedes conozcan, traducido como la transversalidad de género, como una estrategia para incorporar de manera integral la perspectiva de género en todas las políticas y los programas. Bueno, claramente Beijing es un hito, es una bisagra, porque no solamente aparece esta categoría de análisis, sino que aparece la categoría de análisis como una perspectiva y se avanza en una propuesta. La multicausalidad de las desigualdades de género debe ser asumida a partir de políticas integrales. ¿Qué se entiende por transversalidad de género? Me pareció que era conveniente precisar también una expresión sobre la cual a veces hay confusiones. Algunas ideas que me parecen importantes. ¿Qué decía la plataforma de acción de Beijing, la recomendación 202? Se decía en ese momento, en el año 95, al abordar la cuestión de los mecanismos para la promoción del adelanto de la mujer, los gobiernos y otros agentes deben fomentar la formulación de políticas activas y visibles para la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y programas, de modo que antes de que se adopten las decisiones se realice un análisis de sus posibles efectos para uno y otro sexo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta recomendación estaba presente la idea de que no era posible pensar a la política si no era a través de pensar a las relaciones de poder y a los sistemas de opresión que incluían las desigualdades de género. Esta advertencia, esta recomendación de la plataforma de Beijing advertía acerca de un riesgo. No se trata de hacer políticas para mujeres, no se trata de crear un gueto para las mujeres, no se trata de políticas focalizadas. Toda la política, todos los planes, toda la planificación debe estar permeada por este enfoque. Fíjense, año 95. Bueno, me fui para atrás, ¿no? A ver. Esperen porque hice acá, no me parece. No.
¿Ahí? No, acá, ahí. Hay una autora, que es Ries, que a esta noción, que ustedes podrían decir es una noción institucional, de un documento institucional, tiene una definición acerca de lo que son las políticas de transversalidad de género que a mí me gusta mucho y me ayudan a pensar qué es la transversalidad de género. Y ella dice, las políticas de transversalización de género consisten en la promoción de la igualdad de género a través de su integración sistemática en todos los sistemas y estructuras, en todas las políticas, procedimientos, procesos, en la organización y su cultura, en las formas de ver y de hacer. Entonces, incorporar el enfoque de género desde esta perspectiva de lo que es el gender mainstreaming supone la incorporación de este enfoque, de esta manera de pensar el género desde el poder en lo que es la corriente principal de la política. Eso quiere decir el gender mainstreaming. Entonces, no se trata de hacer políticas para mujeres en el área de familia. Se trata de discutir presupuestos, por ejemplo. Se trata de discutir la economía. Se trata de discutir el uso del tiempo. El enfoque de género en política, en el Estado, es eso. No es el desarrollo de más políticas para mujeres o más políticas de niñez o más políticas de familia. No. El PNUD, en el 2000, avanza en una formulación de cómo se puede traducir esta propuesta del gender mainstreaming concretamente. Según el PNUD, el gender mainstreaming tiene como propósito integrar el interés en la igualdad de géneros en todas las políticas, programas, procedimientos administrativos y financieros y en el marco cultural de una institución, una organización. Vamos a ver elemento clave cuando nosotros hablemos de la evaluación de políticas. Es una estrategia que, para asegurar ¿qué cosa? La igualdad de hombres y mujeres, que esté incluida en todas las fases, menores o mayores del proceso de toma de decisiones de una organización, y que el producto o resultado de las decisiones que se hayan tomado sea sistemáticamente monitoreado en lo que se refiere a su impacto en la desigualdad de género. Fíjense que acá está diciendo dos cosas. Está diciendo, en una integración sistemática, desde el momento mismo en que se define un problema público y se delinea la planificación estratégica y el proceso de implementación y evaluación, pero está diciendo otra cosa. Está hablando de que lo que hay que controlar es cuáles son los efectos que tienen esas políticas en las relaciones de género. Entonces acá hay dos cosas que hace el gender mainstreaming, o por lo menos que se propone que haga. Hasta ahora hemos hablado de una noción de género, no en el caso de Scott, porque no lo habla, digamos, no habla de un modelo binario, pero hasta ahora hemos estado hablando de un concepto de género en donde aparecen los varones y las mujeres. De algún modo, la primera noción de género que permea estos enfoques refleja un modelo binario. Llegado a los años 90, nosotros podríamos pensar que tenemos varios problemas en relación al enfoque de género. El primero de ellos tiene que ver con la convivencia de distintos marcos conceptuales. En los años 90, la palabra género, la noción de perspectiva de género, de enfoque de género, no tiene una noción unívoca. O sea, se mantiene la polisemia de la perspectiva porque puede remitir a relaciones de poder, pero el enfoque que asocia a la noción de género con mujeres persiste.
Y lo que persiste es un modelo binario heteronormativo. Y acá aparecen demandas de distintas corrientes del feminismo crítico, en donde nuevos aportes desde la teoría feminista, desde la teoría posmoderna, desde el postestructuralismo, van a interrogar y van a interpelar y van a demandar acerca de vuelta, ¿quiénes son los sujetos de las políticas? ¿Cuáles son los procesos de desigualdad? ¿De qué se habla cuando se habla de desigualdad de género? Y en todo caso, ¿en qué tipo de relaciones de género deberían intervenir las políticas y los estados? Dentro de esas nuevas demandas y los nuevos problemas que aparecen en torno a las desigualdades de género, hay un aporte que a mí me parece sustantivo y quería compartir con ustedes porque me parece que también nos va a ayudar a pensar nuevos paradigmas en la evaluación de las políticas públicas y que tiene que ver con la noción de la interseccionalidad. A mediados de los años 70, un manifiesto de un grupo de mujeres negras en Boston, que se llamaban Combahee River Collective, decían en su manifiesto, ellas se habían puesto ese nombre en honor a una acción de liberación de esclavos que había sido comandada por una mujer negra, la única que había sido comandada por una mujer negra. Ellas en un manifiesto casi a fines de los años 70, hablando de los sistemas de opresión de las mujeres negras, decían: los principales sistemas de opresión se entretejen. Entonces, acá aparece una provocación, una intervención desde el feminismo negro, afroamericano, en donde las mujeres negras interpelan desde el feminismo negro al feminismo blanco, ¿sí? Bueno, allá hay un aporte sustantivo de Kimberly Crenshaw que acuña este término, que es el término de la interseccionalidad, ¿sí? La interseccionalidad lo que plantea es que hay una estructura de dominación que impide o debilita las tentativas de resistencia y que en realidad, para pensar los sistemas de opresión, debemos pensar en el cruce, por eso es el tema de la intersección, en el cruce y la articulación de la raza, del género y de la clase. Claramente, este era un mensaje hacia el feminismo blanco y era un mensaje hacia la tendencia a aislar la identidad de género como única variable explicativa de los sistemas de opresión, o que hubiera una prioridad. ¿Y qué estaba primero? Si estaba primero la raza y después la clase, o primero la clase, después la raza, después el género. Creo que acá el feminismo negro hace un aporte sustantivo con un concepto que vamos a ver que, como ocurre y ocurrió con el género, va a pasar de concepto a enfoque, a perspectiva, que no es exactamente lo mismo. La interseccionalidad no es una teoría, es un concepto que justamente pone el foco en la intersección entre estos distintos sistemas de opresión. Rápidamente, este concepto gana en potencialidad y en difusión en las ciencias sociales. Como ocurre con otros conceptos, viaja, navega, ¿sí? Los conceptos tienen un nomadismo y a partir de ese nomadismo se van haciendo apropiaciones, usos,
parciales, que los colectivos van enriqueciendo en función de las preocupaciones de transformación. ¿Por qué esta noción gana terreno en las ciencias sociales? Bueno, uno de esos motivos tiene que ver con el momento en el cual la noción de intersección aparece. Por un lado tenemos las críticas del feminismo negro, el feminismo de las mujeres blancas, sobre el efecto del racismo, el sexismo y el clasismo. Las feministas negras plantean que no hay una sumatoria de los sistemas de opresión, sino que en realidad los sistemas de opresión operan todos juntos. Ahora, estas críticas confluyen en un determinado momento en donde, desde las teorías feministas postestructuralistas, la categoría mujeres se pone en discusión. Recordemos El género en disputa, de Judith Butler, y toda la producción teórica de otras feministas críticas a partir de fines de los años 80 y durante todos los años 90 y 2000, y la teoría queer, que no solamente van a cuestionar la perspectiva culturalista del género como construcción social de la diferencia sexual, y van a aportar la noción de una dimensión performativa del género y una idea de la identidad, que la identidad no es fija, ¿sí? Y van a abrir la puerta para que podamos pensar sobre las identidades móviles, sobre los sujetos nómades de Rose Braidotti. Entonces, fíjense cómo se cruzan distintas perspectivas para pensar las desigualdades de género con otras herramientas de análisis, que no son las herramientas de los años 70, porque no son las sociedades de los años 70, son las sociedades de los años 90, de los años 2000, con otros sujetos, con otras demandas y con otros problemas. Entonces, nuevamente, nosotros acá tenemos un diálogo entre lo que son los sujetos, lo que son las políticas y cuáles son los lentes a partir de los cuales, pensando en Riis, vemos y pensamos esos problemas. La interseccionalidad como categoría revela entonces una estructura de dominación y un entramado acerca de cómo operan los sistemas de opresión. Descartan la noción aditiva de las identidades. La identidad no es una sumatoria, no es que se suma que ser negra, pobre. Y esto también aleja una noción aditiva de la opresión y de la dominación. Pensemos de qué modo se puede combinar una noción de género como constitutiva de las relaciones sociales, que era lo que nos decía Scott, lo cual quiere decir que el género no es aditivo, no se suma a nada, no se le agrega un capítulo de género, no se agrega una oficina de género. Entonces, del mismo modo que el género no es aditivo, sino que es constitutivo de las relaciones sociales, las identidades no son aditivas, ni los sistemas de opresión son aditivos. Vamos a comprender a las desigualdades sociales a partir del entramado de qué desigualdades generan esos sistemas de opresión juntos. De esta noción de género en adelante es que hay autoras que dicen que la interseccionalidad puede ser pensada no solo como un concepto, sino como una metodología, que es el caso de Catherine McKinnon, como un paradigma de investigación, que es el caso de Hancock,
y en última instancia como una perspectiva analítica para el análisis de género en el diseño, planificación y evaluación de las políticas públicas. Nuevamente, ustedes ven cómo un concepto nacido a partir de la reflexión crítica, en este caso de las feministas afrodescendientes, americanas, que interpelan dentro de la teoría feminista una manera de pensar la desigualdad, cómo ese concepto navega y cómo puede transformarse en una herramienta metodológica para pensar los problemas sociales, pero además en pensar cómo cambiar esos problemas. Llegado a este punto, podríamos preguntarnos, la segunda pregunta que yo me hice es, bueno, ¿en qué medida estos marcos conceptuales en relación al enfoque de género nos podían ayudar para pensar a la evaluación de las políticas en clave de género? Y acá yo les voy a dejar abiertas algunas líneas que me parece que merecen, seguramente vamos a tener en la universidad otras instancias donde podamos volver a encontrarnos para seguir pensando sobre esto. El principal foco de nuestro encuentro hoy tenía que ver con que reflexionáramos acerca de la construcción de un marco conceptual y de que cómo dialoga ese marco conceptual con un paradigma de política pública. Yo creo que, en primer lugar, lo dicho hasta el momento supone pensar que la evaluación debe formar parte de la construcción de conocimiento, pensando la evaluación como parte de una estrategia política. Y en ese sentido es que me parece que resultan ineludibles los aportes tanto de la teoría feminista como de la ética feminista y de la epistemología feminista para poder pensar el modo de construcción de conocimiento. Entonces me parece que un primer aporte es pensar a la evaluación no solamente como una herramienta, lejos de pensarla como una auditoría, o como un control, o como una producción de información que nada tiene que ver con el sistema que pretende cambiar esa política pública. Si hacemos una revisión de lo que ha sido la utilización de los enfoques de género y feministas en la evaluación de políticas públicas, sobre esto existe larga tradición y hay una abundante producción de conocimiento en la región y en Argentina en particular. Cuando se habla de evaluación con enfoque de mujeres en el desarrollo, tratando de conectar lo que vimos en la primera parte de los enfoques, cómo ese enfoque se refleja en la evaluación. Bueno, focalizan la atención en la integración de las mujeres en los procesos de desarrollo sin cuestionar el orden desigual de género. Es decir, el modelo de evaluación que se utiliza con el enfoque mujeres en el desarrollo no apunta a ver qué es lo que con las relaciones de género, sino que en realidad lo que va a, entre comillas, medir es si se han integrado o no las mujeres a la política. Por otra parte, la evaluación con enfoque de género propone un análisis estructural y sistémico de las desigualdades de género, se cuestionan las relaciones de poder, tanto en el punto de partida de las mujeres y varones, como en los efectos de las políticas. Otras propuestas se han conocido como evaluación feminista. Bueno, en este caso se focaliza la atención en las desigualdades de género desde una perspectiva estructural, se enfatiza el carácter político de la evaluación como producción de conocimiento en relación con las relaciones de poder, y en ese sentido las perspectivas feministas prestan atención a una vigilancia epistemológica acerca del uso de la categoría género y
de la perspectiva de género. En este sentido, las principales discusiones de las perspectivas feministas sobre evaluación dicen que a veces la utilización del enfoque de género encubre lo que son políticas para mujeres. Entonces, son políticas para mujeres disfrazadas de políticas de género, ¿no? Entonces, acá aparece este énfasis en una perspectiva epistemológica feminista y ética feminista que guarda relación de cómo se produce la información y que efectivamente recupere esta idea inicial que yo les decía acerca del potencial crítico que podía tener el género para pensar las desigualdades. Otras autoras, como Espinosa y Tamargo, hablan de lo que ellas llaman el enfoque transformador de género, ¿sí?, que remite a un cuestionamiento del orden desigual de género, ¿sí?, y que la igualdad de género es un prerequisito para el desarrollo y la justicia social, y que el Estado tiene un rol clave en transformar estas relaciones estructurales de género. Bonder y Tamargo identifican algunos nudos críticos en relación a la evaluación, y creo que son tres nudos centrales que quizás nos podrían orientar en el futuro, nuevos espacios de encuentro para continuar trabajando sobre la evaluación. Uno de esos nudos críticos tiene que ver con la producción de conocimiento y aprendizaje. ¿Cuál es la cultura de evaluación que tienen las instituciones? ¿Sí? Es decir, ¿de qué se habla cuando se habla de evaluación y de qué manera esta epistemología feminista puede abonar para transformar esa cultura de la evaluación? El segundo nudo crítico tiene que ver con las capacidades evaluativas, y estas capacidades tienen que ver no solamente con lo técnico-administrativo, sino que básicamente tienen que ver con lo conceptual. Difícilmente yo puedo diseñar una política de género que transforme las relaciones de género si yo no sé ni comprendo de qué se trata ese enfoque y esa perspectiva. Entonces acá me parece que tenemos un problema, tenemos un déficit, que todos los estudios que trabajan sobre evaluación con enfoque de género identifican como un nudo crítico y que tiene que ver con un déficit de formación de capacidades. Es decir, volviendo a la noción de Ries, yo no puedo tener esa capacidad de ver y de pensar de una manera diferente el género como una relación de poder si yo no tengo incorporado esa mirada, si yo no tengo incorporado que se trata de un sistema de opresión. Entonces, por eso yo digo que en el encuentro entre la técnica y la política, primero tenemos que discutir de política. Entonces, primero tenemos que discutir de marcos conceptuales, de marcos ideológicos. Primero tenemos que hablar de política, después hablamos de técnica. Después vemos de qué manera la técnica se encuentra con la política. Es por eso que, ya para ir cerrando, yo pensaba que, volviendo al título que tenía el encuentro que me habían propuesto, que era el enfoque de género en la política, pienso que es indispensable que hoy pensemos una revisión crítica del rol del Estado como un Estado patriarcal desde una perspectiva feminista en el entramado de sistemas de opresión. Pienso que es indispensable una revisión crítica del papel de la evaluación en los procesos de planificación y diseño de políticas como parte del hacer de género del Estado. El Estado hace género a través de sus reglas, a través de su cultura y a través de la política. Y finalmente es indispensable una revisión crítica del uso estratégico político de la evaluación. Creo que es ineludible, por lo dicho anteriormente, los aportes del análisis interseccional para comprender e intervenir sobre sistemas de opresión y de privilegio desde una perspectiva de derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea,
esta lúcida intervención. Creo que nos dejaste con muchísimas preguntas. Yo me llevo mis anotaciones y no sé si este es el momento para empezar el diálogo, que me encantaría continuarlo, por supuesto, pero vamos a dar lugar a preguntas para abrir un debate que creo que puede ser constructivo para ir abriendo el diálogo, ¿no?, de esta intervención que plantea seguir adelante con la importancia del género en la evaluación. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Qué? Más que nada pido disculpas a la mesa de las personas que han tenido este parlamento tan interesante, y cabecí un poco, no por tener sueño y faltarles al respeto, sino porque tengo el hígado patológico y eso produjo una somnolencia. Estuve muy atento. Mi pregunta es muy sencilla y no atiende a la cuestión epistemológica de la ciencia, que estudia las ciencias, ni en carácter formal o académico, sino más que nada es una especie como de pedido de auxilio, porque yo me encuentro muy proclive al hecho de favorecer esta flexibilidad mental en el impacto de la globalización, y estoy a favor de grupos feministas. Como estudiante, esto es extracurricular, como estudiante de la licenciatura en audiovisión, como músico, como artista. Naturalmente, como un hijo de la cultura, siempre fui proclive a este pragmatismo, a esta flexibilidad mental que nos acerca a todos. Pero realmente tengo que comentarle, y acá viene mi pregunta, ¿no es cierto? Estoy padeciendo en este momento la avanzada feminista, en las aulas con las compañeras, en las formas de trabajo, no tanto con las profesoras, que son encantadoras, pero especialmente con las alumnas. Yo, como por ser del género masculino, que no me considero un varón, ya que vengo de una familia represora, una familia en donde un hombre que no tiene un automóvil o un patrimonio neto no es un varón, simplemente es del género masculino. Y eso a mí me acerca a ese grupo de mujeres o de género, pues sin llegar a ser un tipo con problemas de identidad sexual o de género. Yo me considero heterosexual, pero sin embargo soy menos que un varón. Pero después, cuando estoy en las aulas, cuando estoy en el trabajo, por el solo hecho de ser hombre, las mujeres nos tratan como si fuéramos machos apocalípticos. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué hacemos los hombres para poder confluir? En un lugar en donde vos le decís a una compañera, hola, ¿querés formar un equipo? Y no porque sean lesbianas o porque realmente, dijo Sigmund Freud, la sexualidad no tiene ni fin ni objeto predeterminado. Entonces yo puedo aceptar compañeros homosexuales, compañeras lesbianas, pero de golpe y porrazo vienen dos pibas y por el solo hecho de ser hombre no te hablan, no podés trabajar, no podés dialogar el mínimo, el coloquio formal, como para decirle, hola, te puedo alcanzar una hoja si te falta. Entonces mi pregunta concretamente es, ¿qué hacemos lo del género masculino con este tipo de avanzada casi extraterrestre, ¿no es cierto? Perdón. ¿Quieren que juntemos? Juntamos dos. Desde ya que no voy a contestar yo sola, ¿eh? Acá somos varias y varios. Sí. La pregunta concreta es, ¿qué haces con la avanzada? ¿Cómo le decís la avanzada? La avanzada feminista. ¿Qué hacer con la avanzada feminista? Claro. Claro. ¿Qué hacer con la avanzada feminista? Claro. Ajá. Bien. Bueno, tenemos esta... Bueno, buenas noches. ¿Quién habla?
Hola. En parte de lo que pregunta acá el compañero, como usted bien lo dijo de un principio, este paradigma que estamos avanzando, ¿no?, hoy en el siglo XXI respecto a género, y que usted me clarificó bastante, ¿no?, porque a la hora yo pertenezco al Encuentro de Mujeres hace muchos años, y la discusión el año pasado, este año fue de que la inclusión de los hombres. Entonces muchas pensábamos y discutíamos que el encuentro de mujeres de mujeres, ¿no? Si bien la palabra género, ¿no?, en nuestro lenguaje género es femenino y masculino. Bueno, perfecto, el encuentro de mujeres es femenino. Ahora la confusión que acá traslada el compañero está en todo el colectivo, en toda la sociedad, en la comunidad. Y también a mí me despierta interés y preocupación, ¿no?, porque esta confusión que se trasladó a la sociedad del género, la inclusión del hombre, de las transexuales y todo lo demás, se está perdiendo la visión y también con muchos interrogantes, tal vez en las preguntas que él también, es la mía, pero de diferente postura, ¿no?, que deberíamos de ocuparnos de clarificar bien género, para que no empecemos a enfrentarnos entre nosotros mismos. ¿Cuál es la pregunta? De género. O sea, entiendo la reflexión, pero sí, el género, femenino, masculino, porque... Bueno, a ver, si quieren hacemos una más y por lo menos hago una reflexión. ¿Vos querés decir algo? Un alumno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Trayendo la pregunta sobre puntualmente la charla de hoy. Pensando en la complejidad que hay en la apertura de las políticas públicas para una evaluación propiamente de sus acciones, sumándole, digamos, la posibilidad de hacer una evaluación desde la perspectiva de género, ¿qué tipo de antecedentes usted encuentra o puede contarnos sobre evaluaciones con esta perspectiva? Bueno, a ver, respecto de tu inquietud, bueno, entiendo que no guarda relación con el tema de la conferencia, sino que creo que guarda relación con un momento que se está viviendo en este momento en Argentina, no solamente en Argentina, sino en muchos países, que tiene que ver con poner en discusión y en agenda justamente las desigualdades en las relaciones de los géneros, ¿no? Entonces, me parece que, a ver, nuestra sociedad está atravesada por múltiples sistemas de opresión que tienen que ver con las diferencias de género, con la diversidad sexual, con la orientación sexual, con la clase, con la etnicidad, con la edad, con el lugar geográfico donde vivimos. Por eso me parecía que la herramienta de la interseccionalidad ayuda a pensar esos sistemas de opresión. Concretamente, en lo que tiene que ver con las relaciones de género, lo que está ocurriendo en este momento es que lo que ha sido históricamente temas de la agenda feminista está permeando la discusión en la sociedad en otros territorios que no eran solamente de la agenda feminista y que tiene que ver con la trama patriarcal. Es decir, tratar de que discutamos entre todos nosotros qué pasa con la condición y la posición y la lectura que se hace en relación a las diferencias sexuales. Históricamente las sociedades patriarcales, la sociedad argentina es una sociedad patriarcal, si no lo saben, se los digo,
es una sociedad patriarcal en la cual operan sistemas de producción y de reproducción de esas desigualdades. La sociedad argentina no distribuye ni los bienes, ni los recursos materiales, ni simbólicos entre varones, mujeres y personas de otras identidades de género de la misma manera. Vos, como otros varones, nacieron en el lado correcto. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, esto implica, porque si no, no entenderíamos las brechas de género. Porque cuando nosotros hablamos de las brechas de género y decimos que las mujeres en Argentina ganan alrededor de un 30% menos que los varones, y vemos las encuestas del uso del tiempo, y vemos que los varones le dedican la mitad del tiempo que las mujeres le dedicamos a las tareas de cuidado, y vemos cómo es la distribución en los cargos jerárquicos y qué es lo que pasa con la justicia. Si quieren hablamos de cómo se distribuyen los temas en las comisiones en el Poder Legislativo. Díganme el tema que ustedes tengan ganas de que hablemos. Que sea de distribución económica, de material o de simbólica. Bueno, eso expresa, eso es el análisis de género, lo que permite es que eso lo vea, se vuelve visible. ¿Sí? Bien. Entonces, eso, lo que nos está ocurriendo a todos y a todas y a todes, porque también involucra este tema del lenguaje, de a quienes incluimos y a quienes no, ¿sí? Nosotros este año tuvimos un 8 de marzo, que no era un 8 de marzo solamente reivindicando a las mujeres, era a las mujeres, a las lesbianas, a las travestis, a las transexuales y a todo el colectivo LGTBIQ. Uno de los proyectos que se está discutiendo para la legalización del aborto tiene que ver, nos afecta a las mujeres y a todas las personas con capacidad de gestación. Eso quiere decir que está hablando de, por eso yo dije que es tan importante hablar de quiénes son los sujetos políticos, a quién les estamos reconociendo derechos, quiénes están adentro y quiénes están afuera. Ahora, eso involucra a nuestra interacción social. Por eso el concepto de Ridgway y Correll, que tenía que ver con un sistema institucionalizado de prácticas sociales, esto involucra a las instituciones, entonces yo digo, voy a mirar al Estado, pero involucra también nuestras interacciones personales entre personas de distintos géneros. E involucra que revisemos cuál es la posición que tenemos. Y por supuesto que eso involucra nuestra sexualidad, nuestro deseo, nuestro erotismo, porque forma parte de nuestra humanidad. Todo eso está involucrado. Nada de eso. Por eso, discúlpenme que insistan con la propaganda, pero por eso todo el mundo tendría que leer Política Sexual de Kate Millett. No deberíamos leerlo solamente las feministas, debería ser un libro obligatorio para que entendamos qué es de lo personal es político. Gracias a eso, nosotros hoy tenemos leyes de violencia de género. Gracias a eso, gracias a lo personal es político, nos dimos cuenta y entendimos que lo que pasaba en esa relación interpersonal no era un problema íntimo y doméstico. Era un problema público, y involucraba a la ciudadanía de las mujeres, involucraba la seguridad de las mujeres. Ahora, esto nosotros lo podemos leer en el nivel más macro de la política pública, de un plan de igualdad de oportunidades, de un plan estratégico, pero también involucra la sociabilidad. Y por supuesto que la sociabilidad se ve afectada. Ahora, allí hay un trabajo que todos nosotros tenemos que hacer, que tiene que ver con la deconstrucción en relación a nuestras identidades y en relación a las relaciones de género que no sean relaciones de poder. Ahora, esto está en el marco de estructuras. Entonces nosotros dialogamos con una dimensión que es la identidad nuestra subjetiva, nuestras orientaciones, nuestras creencias, nuestros valores, pero tú estabas haciendo referencia a otras interacciones. ¿Qué es lo que pasa en un salón de clase? ¿Qué es lo que pasa en un espacio de trabajo?
qué es lo que pasa en una relación jerárquica, qué es lo que pasa en una relación económica. ¿No? Entonces, esto nos involucra a la convivencia. Claro, bueno, enhorabuena que está pasando todo esto. Ahora, esto, yo no sé si lo dije, pero me parece que vale la pena decirlo, la categoría de género, que involucra a todos los géneros, no habla solamente de las mujeres. La propuesta feminista son sociedades sin sistemas de opresión para todos, para los hombres, para las mujeres, para los trans, para las lesbianas, para los travestis, para todos, para todas y todos y todes. Para eso tenemos que hacer procesos de deconstrucción, que son individual, que son colectivos, y por eso la institución no está fuera, la universidad no está fuera, la familia no está fuera, el espacio doméstico no está fuera, no está fuera la relación amorosa, no está fuera las relaciones entre padres e hijos, la familia. Nada de eso está fuera. No sé si esto responde un poco. Lo que pasa, me parece que quizás esto puede ayudar a comprender o a tratar de tener algunas pistas de que se están generando movimientos, por suerte se están generando movimientos. Y quizás lo que ocurre es que muchas veces no se sabe de qué se trata ese movimiento, ¿no? O sea, cómo interpretar esos movimientos, esos desplazamientos, cómo posicionarse. Y claro que los varones quedan en entredichos, claro que sí. Claro que sí. El tema es qué es lo que hacen los varones, qué es lo que hacen los varones con eso. ¿Cuál es el proceso al que están dispuestos? ¿Tenemos que discutir de masculinidades? Claro que tenemos que discutir de masculinidades. Tenemos que hablar de lo que es la masculinidad hegemónica, de lo que son los mandatos de la masculinidad hegemónica. ¿Cuántos son los que pueden cumplir con el mandato de la masculinidad hegemónica? ¿Cuántos de todos los varones que están acá pueden cumplir con ese mandato de la masculinidad hegemónica? Y así les va a los varones que no pueden cumplir, porque el patriarcado es duro con nosotras y es duro con las minorías, pero también es duro con los varones. Entonces, no se alegren tanto, no me aplaudan tanto. Lo que quiero decirles es que esto es una invitación a que los varones no están afuera del juego, están adentro del juego. Repensar una sociedad en clave feminista implica que todos nos repensemos. Y los varones no están afuera de eso. Los varones o personas de distintas identidades. No, de nada. En relación a tu pregunta acerca de las evaluaciones, hay muchas experiencias. En Argentina hay experiencias muy interesantes en relación, hay áreas específicas, hay un programa, el programa de género de Flaxo tiene desarrollado todo un área en relación a evaluación con enfoque de género, y en América Latina hay experiencias muy interesantes con diferentes vertientes. Por eso yo les decía que hay evaluación con enfoque de género, en donde el enfoque es más el enfoque mujeres en el desarrollo. Hay otras evaluaciones en donde la selección de los indicadores y las dimensiones tiene que ver con una mirada de género, pero que no necesariamente tienen un efecto transformador, pero hay muchas experiencias en América Latina. Aquí hay otra pregunta. Un momento, por favor. No, bueno, más que una pregunta, le quería comentar al compañero y a la compañera que habló de género masculino y femenino, que hay más géneros, pero bueno, lo dijo la compañera Andrea, así que no, me sacó las palabras de la boca. Está bien. Sí, de alguna manera, por eso también me parecía interesante en esto que compartimos, trabajar la idea de cómo esa matriz binaria heteronormativa que de alguna manera permea más el feminismo de los años
70 y 80, es puesta en cuestión por el feminismo crítico a partir de los años 90, a partir de una noción de identidad distinta, y abre la puerta a la teoría queer y nos ayuda hoy a pensar las identidades de género desde otra perspectiva, sin la cual, justo antes de comenzar, hablábamos con Diego y con Matías de eso. Yo les decía, creo que sin ese aporte del feminismo crítico no entenderíamos nuestra ley de identidad de género. O sea, no entenderíamos cómo una persona, a partir de la percepción que tiene subjetiva de su género, puede tomar la decisión de cambiar su identidad. Entonces, si nosotros no tuviéramos esa herramienta analítica que es el pensar que la identidad de género fija, no es móvil, no es, Simone de Beauvoir decía, las mujeres no nacemos, nos hacemos, es decir, devenimos en tales, pero bueno, no es que no nacemos, no, devenimos en tales, pero no es que una vez que devenimos en tales quedamos cristalizadas y fijadas, ¿no? Me parece que ahí hay un aporte del feminismo de los años 90 que nos da herramientas. Fíjense, de vuelta las ciencias sociales trabajando en la reflexión para pensar cómo pensarnos como sociedad, ¿no? Entonces, cómo pensar los problemas sociales y también aportarnos para ver cómo podemos cambiarlo. En este caso, yo creo que cuando yo trabajo esto en mis clases, acá hay algunas de mis alumnas y de mis alumnos, bueno, me parece que una buena manera para trabajar la ley de identidad de género es en diálogo de lo que puede ser el género en disputa y los aportes de ese feminismo crítico de los años 90. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá. Tengo una consulta, dos en realidad, con respecto a la exposición. Con el tema del análisis interseccional de los sistemas de opresión, quería saber si tiene relación con el planteo que hace Nancy Fraser de pensar la justicia social desde la lógica del reconocimiento y la distribución con la categoría de género, que plantea esta cuestión de que la redistribución no resuelve la cuestión de la justicia, de las injusticias sociales, sino que también hay un planteo de empezar a reconocer las diversidades, las minorías, para lograr una justicia plena. Es decir, la redistribución como lógica de universalización y el reconocimiento como una cuestión de individualismo abstracto que reconozca las diferencias. Sí, a ver, la interseccionalidad yo la traje porque es una de las tantas maneras para pensar las desigualdades cruzadas, los sistemas de opresión múltiples, y la traje porque me parece que ha ganado terreno en diálogo con el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos. Entonces me parece que era importante aclarar de qué se trata. Sin lugar a duda, Nancy Fraser repara en este cruce de las desigualdades, y cuando ella habla de la justicia de género como bidimensional, ella dice, bueno, no hay justicia de género sin reconocimiento y sin redistribución, ¿no? O sea que Fraser está pensando en la clase y está pensando en el género y está pensando en el modo mediante el cual se cruzan sistemas de opresión. Sí. Me parece que ella ha sido central para pensar esa bidimensionalidad y para reparar, quizás tiene que ver con la consulta que tú hacías acerca de lo que estaba pasando en este momento, para reparar en las distintas dimensiones de la vida social que operan las desigualdades. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer desde las políticas públicas para abordar esos sistemas de opresión? Pero sí, creo que ella no habla de interseccionalidad, pero remite al cruce del reconocimiento y la redistribución, sí. Dale. Cuando hablas de repensar las matrices de evaluación de políticas públicas,
quería saber cuáles serían, porque teniendo en cuenta que la evaluación de políticas también construye conocimiento, y en América Latina sobre todo fue fundamental para empezar a construir conocimiento en torno al feminismo en América Latina. Hablaste de los regímenes de bienestar, cómo impactaba eso en América Latina, cuáles serían los elementos que se tienen que repensar, problematizar en las matrices de evaluaciones, sobre todo que intervienen dentro de la perspectiva de esta casa de estudios, que tiene que ver con todo el ciclo de las políticas públicas. La evaluación arranca desde la construcción de agenda, la formulación de problemas. ¿Cuáles sería dentro de esa matriz lo que hay que cuestionar para tratar de hacer efectiva una evaluación con un enfoque de género? Yo creo que no tengo una sola respuesta. No tengo una sola respuesta a eso. Yo creo que, en primer lugar, me parece que hay que discutir cuál es el marco conceptual. Y me parece que en ese sentido es importante discutir cuál es la teoría del cambio, cuál es la teoría del cambio social. Entonces, me parece que ustedes habrán dado cuenta, a partir de todo lo que hablamos hoy, de que hay muchas cosas que discutir. Hay muchas cosas en las cuales hay que ver en cómo uno entiende el género. A partir de ahí es que se empieza la revisión de los procedimientos y de las dimensiones. Por eso yo decía el encuentro entre la técnica y la política. Yo creo que un nudo crítico tiene que ver, y me parece que en ese sentido es un aporte de la epistemología feminista y de la teoría feminista, es cómo se construye el conocimiento, que tiene que ver con la pluralidad, que tiene que ver con la horizontalidad, y que tiene que ver con un criterio de participación en esos procedimientos. La segunda cuestión es en el uso que se hace de esa evaluación, y que efectivamente el uso de esa evaluación tenga que ver con la direccionalidad de esa política pública. Entonces, por eso me parece que primero hay que discutir el marco conceptual. Me parece que primero es central discutir cuál es esa teoría de cambio, pero que claramente me parece que está ligada a un diálogo, me parece, más fértil con la epistemología feminista. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Vos hablaste de muchas experiencias en América Latina. Y diste algún ejemplo sobre la influencia de algunos autores en la sanción de algunas leyes o en las orientaciones normativas. Quería preguntarte si esta disputa entre el MED y el GED, entre el modelo de mujeres y el modelo de género, se ha institucionalizado en instituciones y en leyes dentro del Estado, y podés identificar políticas desde un lugar y políticas desde el otro. No sé, me imagino, por ejemplo, que haya un Consejo Nacional de Mujeres, o ahora cambió de nombre, tiene que ver con la primera corriente, y qué otras instituciones parecidas corresponden a la segunda. Mira, por ejemplo, las experiencias del enfoque de género y de gender mainstreaming en América Latina, que hay muchas experiencias, han sido experiencias y son experiencias dificultosas, intermitentes, discontinuas. Nosotros podríamos pensar, hay experiencias, por ejemplo, en la incorporación del enfoque de género en el Plan de Desarrollo en México. Es una experiencia de incorporación transversal del enfoque de género en todos los procedimientos. Eso podría ser un ejemplo, digamos, que se me ocurre en este momento de gender mainstreaming. La elaboración, por ejemplo, de los presupuestos sensibles al género, las experiencias en Rosario, que justamente incorporan esta mirada de género en la discusión, no de manera aditiva del género de políticas para mujeres, sino de pensar a los presupuestos a partir de esta idea de la sensibilidad al género. Me parece que son ejemplos exitosos. Los planes de igualdad de oportunidades
Podríamos pensar en el caso de Argentina, las experiencias de Morón, las experiencias de Rosario, en el caso de Uruguay, el Plan de Igualdad de Oportunidades de Montevideo, el Plan de Igualdad de Género de Montevideo. Bueno, ahí tenemos algunas experiencias de una incorporación más integral y más transversal. La mayoría de las políticas que se dicen de género son políticas orientadas para mujeres, ¿no? En general las políticas que tienen que ver con la familia son políticas en donde el sujeto no es la relación de género y no afecta a la división sexual del trabajo y a esta distribución desigual material y simbólica en la sociedad. Me parece que ahí podría ser. Y en realidad esta pregunta va relacionada con la siguiente. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo evaluar una política desde el género cuando esa política no fue diseñada, no fue pensada desde la política de género? Es imposible. No, es imposible. Bueno, pero vos me parece que acá estás poniendo en foco uno de los problemas que ha habido. Lo que se ha llamado enfoque de género en políticas que no son pensadas desde una perspectiva de género, ni la política es una política de género, ni la evaluación es una evaluación de género. Por eso digo que es tan importante la discusión del marco conceptual y la teoría de cambio. O sea, es una falacia. Lo que está planteando, en realidad lo que ocurre es que es una falacia. Pero se hace. Claro que se hace, claro que se hace. Claro que se hace. Sí, desde ya que se hace. Claro, pero a ver, por eso es que es tan importante precisar de qué se trata esa política, cómo ha sido la planificación estratégica, cuál ha sido la teoría de cambio, y a partir de eso, cómo es que se han diseñado las dimensiones, las estrategias, los indicadores. Bueno. ¿Sí? Bueno, Matías, te invito a hacer el cierre. Bueno, muy bien. La verdad que yo por lo menos me he quedado muy apasionado. Creo que estamos todos muy apasionados por continuar estos debates y estas discusiones en torno a estas temáticas. Particularmente pensaba en las rupturas epistemológicas que se van produciendo y que nos obligan, por supuesto, a repensar en general la sociedad y, por lo tanto, también, obviamente, las políticas públicas. Quería destacar que, bueno, han participado del ciclo de conferencias y particularmente de esta conferencia, la licenciatura en Trabajo Social de la UNLA, la maestría en Políticas Públicas y Gobierno, la especialización en Evaluación de Políticas Públicas, la licenciatura en Enfermería, la licenciatura en Gestión Ambiental Urbana, el Gobierno de la Ciudad, algunos de los organismos, el Ministerio de Seguridad, el Comité Tupac Amaru de Avellaneda, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Y también el Programa por la Igualdad de Género de la UNLA. Y por supuesto no hubiéramos podido hacer, y estamos continuando con este ciclo de conferencias, a través del auspicio, del acompañamiento y del apoyo de la Asociación de Docentes Investigadores de la UNLA, ADUNLA, por supuesto también con el apoyo de FEDUM. Y también está auspiciado por la Red Argentina de Evaluación, que es una red que muchos de los que compartimos, de los que estamos integrando Agenda Compartida, estamos también auspiciando, promoviendo, y en esta línea también de seguir pensando la evaluación de políticas públicas al servicio de la transformación social. Y bueno, aprovechamos también entonces para un pequeño regalo, un obsequio para nuestra expositora de hoy, nuestra conferencista Andrea. Le vamos a dar, entre otras publicaciones, la publicación del seminario que realizamos en el año 2014, la evaluación de políticas públicas, reflexiones y experiencias en el escenario actual de transformaciones del Estado. Y justamente en este libro hay un artículo introductorio del vicerrector, del doctor Nerio Neirotti, en donde justamente se titula Hacia un nuevo paradigma de evaluación, que lo que hace es abrir espacios de debate.
justamente ese es el artículo que va inspirando también los distintos espacios que queremos construir en el marco de agenda compartida. Mucho de lo que decía es el tema de la articulación, la técnica y la política, la comunicación, la apropiación y el uso de la evaluación, el enfoque de derechos y tantos otros temas están también como en la apertura. Así que bueno, te agradecemos, le damos un fuerte aplauso a